Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre ese entregable final del diplomado en pedagogía, el cual hace referencia al proyecto de aula. Ese proyecto de aula que voy a explicar en este caso tiene tres elementos importantes a reconocer. Uno, este video explicativo, donde voy a explicar cada uno de los pasos para poderlo diligenciar. Dos, una plantilla que ustedes van a encontrar con elementos explicativos y ejemplos de cada uno de los ítems. Y tres, una plantilla en blanco, el cual ustedes pueden utilizar para diligenciar. Este proyecto de aula consta de 8 pasos básicos y muy importantes para desarrollar proyectos. Esos pasos hacen referencia a la información personal, información de la institución, contexto del proyecto de aula, planteamiento de un problema, referentes teóricos y metodológicos, desarrollo de las clases y una evaluación y cronograma que son bien importantes al momento de desarrollar este tipo de proyectos. Bueno, profes, en estos momentos en pantalla ustedes están viendo la plantilla que ya está diligenciada con ejemplos y con una definición de cada uno de los ítems. Y va a ser mucho más fácil al momento de diligenciar. Si ustedes desean, por ejemplo, pueden ir seleccionando cada uno de los ítems o las respuestas que corresponden a ellos y lo pueden ir borrando para diligenciar encima. Esto con la idea de tener una base de qué se espera en cada uno de estos puntos a la hora de diligenciar esta plantilla. Tenemos un primer punto que hace referencia a la información personal. Aquí es muy sencillo, cuál es su nombre y cuál es su correo electrónico. Todo proyecto de aula o toda secuencia didáctica, digamos que debe tener su propio sello, su esencia, y en este caso lo hacemos con estos datos. Para luego hablar de una información ya general de la institución. Uno, ¿cómo le va a llamar usted al proyecto? La idea es que sea un nombre corto, que sea llamativo, que sea sonoro. Uno de los ejemplos que se proponen es descubriendo el mundo de los dinosaurios. ¿A qué institución educativa se refiere usted cuando está desarrollando este proyecto? Eso es bien importante. Si dado el caso usted en estos momentos no hace parte de una institución educativa, vamos a diligenciar estos casos o estos puntos de manera hipotética. Si estamos hablando de un contexto real, es muy importante que ubiquemos estos datos allí. ¿Cuál es el nombre de la institución educativa? ¿Cuál es el área o la asignatura? Es decir, ¿a qué materia pertenece este proyecto? Si es transversal, muchísimo mejor y podemos integrar varias asignaturas y colocamos aquí el nombre de todas las asignaturas que hacen parte. ¿Y cuál es la duración? Ojo con esta duración, porque podemos hablar que un proyecto de aula puede durar 3 clases, 3 semanas, un mes, y eso puede determinar cuántas clases y cuántas horas, pero es importante tenerlo claro desde el principio para nosotros saber hacia dónde vamos a apuntar. Porque, por ejemplo, usted me dice aquí que la duración son 3 clases, quiere decir que más abajo, cuando hablemos de contenidos, usted me debe explicar 3 clases al cual hace referencia ese proyecto de aula. Cuando ya tenemos estos dos puntos diligenciados, vamos a pasar a un contexto del proyecto de aula. En este contexto encontramos dos puntos básicos, las características y el diagnóstico. Quizás conceptos que pueden ser muy parecidos entre sí, que nos puede generar un poquito de confusión. Pero cuando hablamos de las características del contexto, estamos hablando de aquellos elementos que hacen único a ese espacio donde usted trabaja. Es decir, vamos a describir un poco el entorno, características socioeconómicas, culturales, políticas, geográficas, varios elementos que nos digan, oiga, ¿dónde se debe implementar este proyecto? Para saber cuáles son los alcances de innovación, por ejemplo, que vayamos a desarrollar. Y cuando hablamos del diagnóstico, es como de dónde nace la idea del proyecto, porque surge de alguna necesidad específico, fue porque usted conversó con los papás, conversó con los estudiantes, conversó con los administrativos y a partir de ahí usted se dio cuenta que había una necesidad específica de desarrollar. Entonces ahí lo vamos a detallar, de qué forma usted hizo el diagnóstico y qué encontró en ese diagnóstico, para luego pasar a un planteamiento del problema. Es decir, a partir del diagnóstico identificamos varias temáticas, causas, consecuencias, efectos, y a partir de todos esos elementos que encontramos en el diagnóstico, ¿cuál fue la problemática con la que usted se quedó y la que usted identificó y dijo, oiga, por aquí yo me voy a ir? Entonces, aquí vamos a describir esa problemática. Usted lo puede hacer en prosa o usted lo puede hacer en pregunta. Ejemplo, hay una pregunta aquí que nos puede servir de base. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de clasificación y comprensión de los animales aprovechando su interés por estos seres vivos? Esta idea de pregunta puede nacer incluso a partir de una competencia.
de los derechos básicos del aprendizaje, a partir de unos lineamientos de la guía 30, si nos vamos a ir hacia el lado de la tecnología. Entonces, según las áreas de interés, según el área que usted haya mencionado en la parte superior, aquí vamos a volverlo una pregunta o una problemática. Cuando nosotros tenemos claro esta base de nuestro proyecto de aula, debemos describir unos objetivos. Por lo regular debe ser siempre un objetivo general y unos objetivos específicos. Ese objetivo general, la idea es que comience con un verbo, ir, y que me describa hacia dónde voy a llegar yo con mis estudiantes. Que al finalizar el proyecto de aula, mi estudiante está en la capacidad de, ejemplo, comprender las principales características de los seres vivos. ¿Y cómo vamos a llegar a ese objetivo general? A partir de unos objetivos específicos. Identificar las principales especies de flora y fauna, clasificar los seres vivos, diseñar un proyecto de conservación. Ojo, es muy importante aquí determinar que son objetivos de aprendizaje, es decir, objetivos que mi estudiante va a alcanzar, más no objetivos de enseñanza, objetivos que yo voy a implementar en el aula. No, es donde el estudiante se va a parar y cuál va a ser el paso a paso que mi estudiante va a desarrollar para llegar a ese objetivo general. Y de esta forma, pues ya tenemos los componentes básicos para hablar de una justificación, el por qué es importante este proyecto del cual usted está hablando, qué impacto va a tener en la población, qué impacto tiene en la institución educativa, en sus estudiantes en específico. Entonces, aquí es donde vamos a dejarnos ir con esa vocación, esa pasión y ese amor por la educación, donde vamos a explicar el por qué es importante este proyecto. Cuando tengamos nosotros estos elementos súper claros, ya es el momento de empezar a aterrizar la idea. Y ese aterrizaje se da a partir de dos elementos muy importantes. Uno, el marco teórico, donde esperamos que haya una base conceptual. Es de aquí, es decir, aquí hablamos de unas bases teóricas. Yo puedo hablar, no sé, teoría del aprendizaje significativo, teoría sociocultural. Todo depende también de los elementos que usted me ha mencionado anteriormente. Entonces aquí yo puedo hablar, si sigo con los seres vivos, de cómo considero yo que quiero llegar a ese objetivo general con mis estudiantes a partir de una teoría del aprendizaje experiencial o significativo. ¿Cuáles son los conceptos claves de su investigación? En este caso, uno de los ejemplos que, si ustedes notan, hay ejemplos de todo tipo, ciencias naturales, español, tecnología, para que todos los docentes se puedan ver representados allí. Me dice que los conceptos claves son tres: alfabetización inicial, comprensión lectora y motivación lectora. Y la fundamentación está desde un autor que es Emily desde 1993 y me va dando varias categorías básicas para desarrollar, pensar, reflexionar y analizar los datos que voy obteniendo en el desarrollo del proyecto. Y por último, este ítem espera a conocer cuál es la relación que tiene entonces esas categorías de análisis y de investigación con mi proyecto de aula, ¿cierto? Adicionalmente, en estos referentes conceptuales y metodológicos va la parte, obviamente, del paso a paso, del desarrollo. ¿Cómo espero desarrollarlo desde algún enfoque pedagógico, desde alguna estrategia didáctica? Entonces, aquí el ejemplo me dice, no, yo voy a desarrollar este proyecto de aula a partir del aprendizaje basado en proyectos, del cual John Dewey o Dewey y David Cole promueven un aprendizaje activo y significativo. Entonces, identifiquen cómo están ustedes relacionados con esa esencia de la educación, con alguna metodología activa, con algún enfoque pedagógico y cómo consideran ustedes que van a desarrollar metodológicamente este proyecto. Cuando ya tenemos claro todo este sustento teórico y metodológico, ya podemos empezar a hablar del desarrollo de clases. Muy probablemente, pues ustedes ya conozcan el término secuencia didáctica, es decir, el paso a paso para desarrollar una clase. Y como nosotros hablamos que estos proyectos de aula es un conjunto de actividades o es un conjunto de clases, llámese 2, 3, 4, 5, 10 clases, lo que nosotros debemos hacer aquí es la descripción de esas clases. Entonces, si usted en la parte de arriba me dijo que la duración eran 3 clases, aquí yo esperaría ver el desarrollo de esas 3 clases. Por ejemplo, clase número uno, ¿qué es la contaminación? Entonces me habla de 3 momentos básicos de la clase, cómo voy a desarrollar el inicio de la clase, el desarrollo de la clase y el cierre de la clase. Entonces voy a buscar reflexiones, voy a buscar explicaciones o exposiciones, voy a buscar preguntas orientadoras y voy haciendo mucho más específico el desarrollo de cada una de estas secuencias didácticas que voy a desarrollar en mi clase.
Cuando ya tengo claro y ya he desarrollado y he descrito estas clases y cómo se va a hacer, pues puedo ya ser más específico al decir cuáles son los recursos que necesito, humanos, didácticos. Entonces, en este caso puedo decir libros, revistas, internet, porque, por ejemplo, para poder desarrollar mi proyecto es importantísimo que haya internet en la institución. Dado el caso que otro docente venga a leer su proyecto de aula, entienda cómo lo puede desarrollar y cuáles son los elementos básicos para poderlo desarrollar en su contexto. Por eso es importante desarrollar y ser bien detallados en cada uno de los ítems. Y de esta forma, entonces debo colocar y ser muy claro también en cómo voy a evaluar, cómo voy a sacar las notas. Ya hemos hablado de muchos aspectos cualitativos en la parte de arriba, ahora vamos a hablar un poco de esos aspectos cuantitativos. Eso puede ser a partir de algunos criterios de evaluación como la participación en clase, calidad de maquetas, de trabajos, de entregables, de resultados, exposiciones orales. Y es más, si usted desea incluir una rúbrica de evaluación, hagámoslo acá. Lo podemos generar incluso con alguna inteligencia artificial y lo pegamos acá y que sea la base para poder calificar a mis estudiantes. Y por último, en este proyecto de aula puedo hablar del cronograma. Este cronograma entonces es cómo va a ejecutar usted las clases, qué días, qué fechas, qué alcance tienen, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, para poder tener claro cuáles van a ser esos momentos de ejecución de esta secuencia didáctica. Profes, adicionalmente, entonces, a esta plantilla de proyecto de aula, les vamos a colocar un ítem aquí mismo en estos formatos para que ustedes suban fotos de la ejecución de estos proyectos y así nosotros validar que se hace una implementación que en palabras de David Kolb sería experimentación activa, es decir, lo que ustedes aprendieron aquí en el diplomado, fueron capaces de ejecutar con sus contextos y con sus entornos. Entonces, de esta forma, nosotros podemos validar que se ejecutó esta secuencia didáctica, este proyecto de aula, y se pudo llegar a una cercanía a ese objetivo general planteado. Entonces, ya saben, profes, este videito es a grandes rasgos una explicación de lo que es proyecto de aula. Pueden contactarme para alguna asesoría en pequeños grupos o de manera individualizada para ver avances, para hacer lectura de lo que ustedes han escrito, para hacer acompañamiento y explicación de algunos ítems del cual estén confundidos. Estoy muy atento, profes, que estén muy bien. Chao.